Estoy muy feliz de encontrarme de nuevo en Porto Alegre, una ciudad que en el mundo desde hace tiempo ya se ha convertido en un referente de al menos de un imaginario de cambio social y de participación popular en un momento en que vivimos en un mundo convulso, en el que se hace cada vez más urgente una refundación de la democracia. Y en este sentido, la experiencia de Porto Alegre ha sido y continúa siendo un punto de reflexión y un punto de prueba de que hay lugares donde nacen utopías que intentan transformarse en prácticas sociales. Y eso, en el fondo, es lo que estamos aprendiendo de los nuevos movimientos sociales que tienen lugar en el mundo. Hemos observado que en los últimos 3-4 años que ha habido una serie de movilizaciones sociales en ámbitos muy diversos, nuevos movimientos sociales, desde Islandia en el año 2009, luego Túnez en 2010, y de ahí se extendió al conjunto de las revoluciones árabes, el movimiento de indignadas en España, que arranca en mayo de 1911, pero de ahí se extiende a muchos más países, a Portugal, a Grecia, Israel, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, donde se ocuparon más de 1000 ciudades, no fue solamente Wall Street. Incluso en lugares que la gente no sabe o no sospecha, hubo un movimiento fuerte, Occupy Nigeria. En América Latina llevaban ya tiempo los estudiantes en Chile en un movimiento con amplio apoyo social. En México, el movimiento Yo Soy el 132, nacido en torno a la elección mexicana. En Uruguay, las redes Frente Amplistas. Y, de hecho, está habiendo una coordinación cada vez más estrecha entre este tipo de movimientos sociales en red de toda América Latina. Cada uno de estos movimientos surge en una coyuntura económica y política específica. Pero hay algo más profundo. Hay un patrón común a todos estos movimientos. Y eso es lo que voy a tratar de identificar con ustedes. Porque ese patrón común nos está, en cierto modo, enseñando el perfil del cambio político y social en nuestra sociedad, en la que yo he llamado hace tiempo sociedad red, sociedad estructurada en red, basada en redes organizadas en gran medida gracias a las nuevas tecnologías de comunicación en red. No porque la tecnología determine nada, sino porque la estructura social en red solo ha podido desarrollarse sobre esa base tecnológica, como la sociedad industrial solo pudo desarrollarse sobre las nuevas formas tecnológicas asociadas a la nueva producción y distribución de la energía. La cuestión es que los movimientos sociales, a lo largo de la historia, en todas las condiciones, han sido siempre los motores del cambio social. El cambio social funciona a través de movimientos sociales, de movilizaciones colectivas, a partir de las cuales se cambian los valores de la sociedad, la mentalidad de las personas, y entonces puede haber apertura en las instituciones para asumir esos valores en procesos de reforma institucional gestionados desde el sistema político. Pero el cambio raramente se inicia desde el sistema político, se inicia siempre en la sociedad. Lo que produce el cambio social es una emoción, un sentimiento de algo insoportable. ¿Por qué? Porque las sociedades están construidas sobre el miedo. Las formas de dominación social dependen de la conciencia clara de que si haces algo que va en contradicción de las normas institucionalizadas, de lo que debe ser la sociedad y del juego institucional reglado, si haces algo contra ese sistema, es altamente peligroso. En ciertas condiciones es represión física, pero en otras condiciones se hacen también represalias de todo tipo, desde perder tu empleo hasta ser incapaz de tener tranquilidad en tu vida. Por consiguiente,
Cualquier intento de revuelta es un peligro. El miedo es la emoción fundamental. Los neurocientíficos hace tiempo que detectaron que entre las 6 básicas emociones humanas, la más potente es el miedo. Para superar el miedo hace falta una emoción igualmente fuerte. Esta emoción es la rabia provocada por la indignación. Es decir, si hay un hecho que nos afecta tan profundamente que no nos importa el riesgo, que perdemos el miedo, entonces actuamos sin pensar en los peligros, porque la emoción de la rabia provocada por la indignación es más fuerte que el miedo. Y una vez que se supera, entonces hay la otra emoción, la emoción de la solidaridad, de la capacidad de relacionarnos con otros frente al peligro y juntos, como decían en el movimiento español, juntas podemos, porque la capacidad de movilización personal supera el miedo en base a tomar la mano a la persona que tienes más cercana. En cualquier caso, esa capacidad de pasar de la indignación individual a la acción colectiva es un proceso de comunicación. La acción comunicativa es la base de la acción colectiva. Ese proceso de comunicación depende, naturalmente, de las formas de organización y de tecnología de la comunicación que cambian a través de la historia. Y lo que caracteriza las formas de comunicación de nuestro tiempo es que se basa en una comunicación en red que puede operarse instantáneamente, que puede realizarse a partir de mecanismos que nos permiten la interacción y que nos permiten la comunicación de lo local a lo global, de lo personal a lo colectivo en tiempo real. Por cierto, Internet en este momento no es una minoría. Internet se está acercando a los 3.000 millones de usuarios en el planeta y las redes móviles están basadas en 6.800 millones de números de móviles, no de teléfonos, sino de números de móviles. La humanidad está conectada y como está conectada es posible establecer redes independientes del monopolio de la comunicación que tenían los medios de comunicación de masas y independientes de los intentos de control por parte de los poderes políticos y económicos. Pues bien, estos movimientos se iniciaron como respuesta a condiciones económicas y sociales y a condiciones políticas en distintos países. En los países europeos y de Estados Unidos fue a partir del 2008 la crisis económica, pero sobre todo algo específico. Era la indignación contra una crisis económica provocada por el sistema financiero y a la cual los gobiernos respondieron salvando a los bancos y condenando a las personas. Pero aún así, esos movimientos no salieron de la pobreza o de la opresión política, sino salieron de la indignación provocada por las imágenes que se difundieron en Internet sobre las formas barbáricas de represión a quienes intentaban responder con la protesta y también de las formas como el suicidio, la inmolación de algunas personas que no podían soportar, como el vendedor ambulante tunecino que murió porque no pudo soportar más la humillación por parte de la policía. Esos fueron los detonantes de estos movimientos. Por tanto, conocemos el origen, pero lo que es importante es saber cómo y por qué, a partir de esas explosiones emocionales que tenemos identificadas históricamente, cómo se forman esos movimientos, qué características tienen y cuáles son sus consecuencias. Son movimientos en red. Pero la red es red de múltiples formas. Son movimientos que generalmente nacen en Internet. ¿Por qué nacen en Internet? Porque es un espacio protegido en el que se puede enviar un mensaje que puede resonar inmediatamente en múltiples personas, en miles y miles de personas, y ese mensaje es suficientemente rápido y su difusión es suficientemente rápida como para que no pueda ser reprimido de inicio.
Pero las redes son multimodales, no son solamente redes en Internet. Son también las redes sociales que existen en la sociedad. Son las redes de amigos, de personas que se conocen. Y es esta multimodalidad la que es importante. Nueva característica, estos movimientos son locales y globales al mismo tiempo. Y esto es fundamental. Nacen localmente, nacen en situaciones locales, pero siempre están en interacción constante con lo que ocurre en otros lugares del mundo y en un debate general de todas aquellas personas en cualquier cultura que se interesan por lo que está pasando como nueva forma de expresión de valores comunes en la humanidad. La ecología no es un problema local, la opresión de la mujer no es un problema local, la marginación de las jóvenes no es un problema local. Son problemas globales y son problemas ligados a poderes globales. Sin embargo, se viven en lo local porque nadie vive en lo global, más que los llamados ciudadanos del mundo que no son ciudadanos de nada. Lo que ocurre, se pierden en las redes globales de poder. Están en los espacios del poder, que son espacios abstractos, espacios de flujos, organizados en computadoras y redes de avión y habitaciones reservadas de aeropuertos y hoteles. El espacio local es el espacio donde se forma la identidad y es donde se forma la defensa de lo que una persona es y siente. El espacio global es el espacio del poder. El espacio del poder siempre ha intentado controlar el espacio local, por eso es el poder. El contrapoder que se genera a partir de lo local interviene en el espacio del poder mediante la organización de múltiples espacios locales a través de las redes de Internet y de las redes de contestación de ese poder global. Esos procesos de deliberación no son solamente para llegar a acuerdos concretos. La mayoría no se llegan a acuerdos concretos y además las asambleas se reúnen al día siguiente y cambian el resultado. O sea que muy eficaz no es, pero también depende de qué estemos hablando en términos de eficacia, porque lo que están aprendiendo a través de ese proceso es la reconstrucción de un proceso de decisión colectiva y democrática. Están experimentando nuevas formas de democracia y que, por consiguiente, en muchos casos son fallidas, son muy ineficaces, pero al mismo tiempo van creando los mecanismos y la mentalidad de qué es una deliberación popular, de qué es una participación que no tiene objetivos predeterminados, precontrolados por parte de una organización institucional. Es más, esas formas de, en el fondo, participación, crean un sentimiento de estar juntos, un sentimiento de que no hace falta tener un carné de partido ni siquiera compartir un programa. Simplemente estando allí se tiene derecho a la palabra y se tiene derecho a poder debatir. ¿Y todo eso para qué? ¿Qué es lo que realmente sale de este conjunto de movimientos? ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde está el resultado? Entonces, quisiera terminar reflexionando con ustedes tanto la respuesta a esa pregunta que hacen los movimientos como las ideas que he ido configurando a través de esta observación. Primera cuestión. Los movimientos son, lo que dice el movimiento es, en realidad, lo más importante no es lo que conseguimos, no es el producto, sino cómo lo hacemos, el proceso. Lo importante es el proceso, no el producto. ¿Por qué? Porque el proceso, es decir, las formas de organización espontánea, de deliberación espontánea, de articulación de la democracia, crean una experiencia vivida de cuáles podrían ser otras formas de relación humana, otras formas de representación política. Por tanto, el aprendizaje de una futura democracia se hace en estas prácticas y se hace ahora. Y lo que vayan haciendo durante estos movimientos es lo que produce materialmente el futuro. Es decir, las formas institucionales, las formas democráticas, no son programas abstractos intelectuales, son experiencias prácticas vividas por millones de personas que se van decantando a partir de ahí en una serie de instituciones que pueden ir surgiendo
en el futuro. Eso es la primera cosa que el movimiento dice. Mi observación sobre esto. Los movimientos sociales a lo largo de la historia, cualquiera que sea su ideología, no son movimientos políticos, tienen consecuencias políticas, pero lo que realmente es importante es el cambio de mentalidad, el cambio de la cultura de la sociedad. Esos son los movimientos sociales, por eso no son directamente políticos. Y en el fondo, cualquier cambio político estable y duradero tiene que basarse en un cambio mental, en un cambio cultural previo. Por ejemplo, el movimiento de las mujeres, por la dignidad, la igualdad y un cambio de cultura que pase a una cultura con valores femeninos que no son los mismos de la dominación patriarcal a lo largo de la historia. Bueno, ese movimiento tuvo articulación política, pero fundamentalmente en los últimos 30, 40 años ha provocado un cambio fundamental en lo más importante, en cómo las mujeres del mundo se consideran a sí mismas. Y eso es irreversible. Y eso luego se traduce en las relaciones en la familia, en las relaciones con los hijos, en las relaciones, por tanto, de sexualidad, de psicología, de formación de personalidad. Y todo eso después, claro que se convierte en leyes e instituciones. Pero lo fundamental, el cambio irreversible, es esa forma de las mujeres ellas mismas considerarse de otra manera. Eso ha cambiado el mundo en estos momentos. ¿Y qué cambios se están observando? Bueno, se están observando cambios realmente de mentalidad. Si hablo de mentalidad en Estados Unidos, la idea más ajena a Estados Unidos era que había una sociedad de clases y que la gente no tenía, que todo el mundo dependía de sí mismo para progresar en la vida. Bueno, la proporción de personas que en Estados Unidos, antes del movimiento, pensaba que contigo ya vale y que no hay problema, que tu valor se impone en la sociedad, era más o menos del 65%. Ahora ha bajado al 30%, en 3 años, bajo el impacto de lo que han sido los debates sobre la injusticia de la sociedad, el 99%, la riqueza insultante de unas minorías con arrogancia absoluta. Ese debate en Estados Unidos ha cambiado. La forma en cómo los movimientos sociales han debatido las formas de la política hacen que hoy día los partidos políticos estén planteándose qué otra forma pueden tener de relación con los ciudadanos. Ya no son los partidos arrogantes que pensaban que votan y nada más. Hay un movimiento profundo, sobre todo en los partidos de izquierda, porque se dan cuenta que los partidos de derecha no tienen problemas porque la derecha siempre es la misma, siempre defiende los intereses dominantes y no hay más. Pero los partidos de izquierda, si no defienden los intereses de la sociedad, desaparecen. En este proceso de transición de una sociedad industrial a formas de organización, de economía, de cultura, cultura digital, organización en red, cultura de la autonomía, cultura de los individuos conectados. Este es otro tipo de sociedad y otro tipo de cultura. Las instituciones políticas que tenemos en nuestros países están heredadas de una sociedad que ya no existe, que apenas existe, y se ha convertido en un sistema político encerrado en sí mismo, controlando cualquier acceso a ese sistema político y dejando fuera toda la ebullición de una sociedad autoorganizada, autoconsciente, autoinformada, autoeducada. Esta separación entre la política y la sociedad conduce a un suicidio institucional, a menos que de las embriones de movimientos sociales que estamos observando en todo el mundo nos surjan nuevas formas de representación democrática que no podemos imaginar todavía, pero que están siendo experimentadas en el seno de estos movimientos. Muchas gracias por su atención.